El tiempo no solo se mide en años o en fechas, también se vive, se disputa, se interpreta. Hay momentos que parecen quedar atrás y otros que siguen operando como si hubiesen ocurrido solo ayer. En este capítulo de Palabra FAU conversamos sobre el tiempo presente, la historia reciente y cómo los procesos sociales y políticos de la última década siguen influyendo en la forma en que entendemos el Chile de hoy. Soy el periodista Luciano Guzmán y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Cristina Moyano Barahona, historiadora y decana de la Facultad de Humanidades USACH, especialista en historia política contemporánea y en el estudio de las crisis del tiempo social. ¿Cómo se construye el tiempo presente? ¿Por qué los años 2018 y 2019 siguen tan vivos en nuestra experiencia colectiva? ¿Y qué nos permite entender la historia reciente sobre la nueva izquierda y los desafíos políticos actuales? Los invitamos a acompañarnos en esta conversación. Nos encontramos con la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Cristina Moyano Barahona. Muy bienvenida a Palabra FAU. Gracias a ustedes por la invitación. No, es un gusto tenerla acá. Nos debíamos esta conversación. Así es. Y bueno, entrando ya en materia y yendo directamente a su trabajo investigativo, lo primero que me nace preguntarle es cómo comprendemos la concepción del tiempo presente desde una mirada historiográfica. ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, normalmente uno no se cuestiona qué es el presente, porque el presente es el tiempo sobre el cual uno tiene en la vida cotidiana más conciencia, ¿cierto? Es el tiempo que estamos viviendo hoy. Para muchos está asociado a la contingencia, a lo que ocurre diariamente. Sin embargo, cuando en historiografía nosotros hablamos del tiempo presente, hablamos de un tiempo que está constituido por dos marcos temporales y por lo tanto, y dos marcos, digamos, de referencia, aquello que ha quedado en el pasado y que alimenta nuestro tiempo contemporáneo y aquello que se visualiza hacia el futuro como un horizonte de expectativa. Por lo tanto, el tiempo presente no es el día a día, no es algo, o sea, se puede cronologizar, pero hay una disputa respecto de cuáles son los marcos que organizan ese presente. Entonces, hay presentes, como planteaba Henri Rousseau, que están llenos de pasados que no pasan, es decir, un pasado que se instala como trauma, como un volver permanente en un presente que está permanentemente mirando al pasado, o esos presentes que se orientan hacia el futuro, como fue la modernidad de alguna otra manera, que era esta idea de la idea del progreso permanente, que alimentaba entonces nuestro quehacer. Por lo tanto, ¿qué es el presente y cómo se entiende el tiempo presente? No es algo que uno puede dar por hecho, por dado, simplemente porque te lo marca el calendario, sino que es un tiempo que se disputa entre los acontecimientos que todavía están ocurriendo y que marcan el devenir, quien estudia ese tiempo, los actores que son contemporáneos a quienes están estudiando esa propia dimensión y que genera, por lo tanto, una idea de un presente que se extiende o se acorta conforme se disputa las nociones de esos marcos que enmarcan, valga la redundancia, ese tiempo sociohistórico. Claro, son muchos factores que confluyen a la vez eh, y efectivamente dependen de las miradas con las que se estudian, de los objetivos que también se persigan al realizar investigación. Y en ese sentido, pensando ya nuevamente en sus últimas investigaciones, em, ¿cómo podríamos interpretar la última década, las últimas década y media? Porque si uno piensa en lo sucedido, por ejemplo, en 2018-2019, contexto del estallido social, está siento yo, la idea de que esto fue ayer. Ujú. Esto pasó literalmente ayer y que todavía tenemos muchos vestigios, incluso traumas, que están muy latentes. Así Entonces, es. ¿cómo trabajamos y cómo
podemos aprender de lo sucedido en algo que conceptualmente entendemos que pasó, como le digo, ayer. claro. Bueno, el estallido del 18 de octubre del 2019 marca para quienes nos dedicamos a estudiar el tiempo sociohistórico un momento de articulación y de tensión de varias temporalidades que se cruzaron en esa disputa sociopolítica. En primer lugar, el 2019 fue para muchos fue el fin de ese pasado que perdón, el fin de ese presente que había estado marcado por el pasado de la dictadura militar. Para un grupo que puso, digamos, como gran tema de debate la Constitución de 1980, era el fin de ese periodo que se había inaugurado con el proceso refundacional que instala la dictadura cuando aprueba la Constitución de 1980. Por lo tanto, estamos hablando de para un grupo de personas, un presente que estaba cargado de ese pasado que venía, por eso parte de la metáfora con la que se inicia el estallido social, que no son 30 pesos, son 30 años, marcaba precisamente ese marco temporal. Y para otros era también el fin de lo que se había iniciado hace 30 años, que era la transición a la democracia. El fin, por lo tanto, de una época que había estado marcada por un tiempo donde la idea de la negociación, la idea del consenso, la idea de la justicia en la medida de lo posible, la idea de la desaceleración de los procesos de transformación social estaban como marcas generacionales también presentes. Entonces, para muchos el 2019 era la posibilidad de sacarse de encima lo que se denominó la post-transición, es decir, ese tiempo que había ido frenando en función de la gobernabilidad cualquier proceso de transición hacia una democratización social más profunda. Y para otros también era un tiempo que había que defender precisamente la estabilidad, la idea de los cierres de futuro. Y entonces el 2019 fue un tiempo donde convivió por un par de meses la utopía de la posibilidad de transformación social del futuro en función, digamos, de un cambio institucional robusto y en algunos casos para algunos grupos refundacional, y para otros un futuro distópico, es decir, un futuro donde había que volver al pasado incluso de manera más radical. Claro, Eh, era una polarización tremenda, porque claro, había un sector, digamos, cargado de un espíritu, sí, refundacional, muy esperanzador incluso, sí, uno veía los mensajes, versus esta idea de tenemos que defender y poner todo lo que tenemos a disposición para que no alteren nuestra realidad y exacto. cómo funcionamos. Bueno, y de hecho eso después se expresa en dos gobiernos que vienen a expresar, por eso sentimos que fue ayer, porque el gobierno de Boric, haya cumplido o no haya cumplido sus promesas, representaba esa idea de un cambio generacional, de un grupo que generacionalmente no estaba marcado por los traumas de la dictadura militar, Ujú. que quería sacarse de encima la promesa inconclusa o incumplida de la concertación y que quería efectivamente dar los avances hacia un proceso de democratización mayor que no tuvo, digamos, la capacidad de poder implementarlo, porque cuando, cuando el gobierno de Boric se elige y a menos de un año tenemos el rechazo, el triunfo del rechazo, el gobierno se queda sin proyecto político hacia adelante, se queda Claro. sin futuro. Y tenemos hoy día una elección con padrón de elección obligatoria, donde tenemos al presidente más votado que representaba totalmente lo contrario a Boric. Entonces, efectivamente, las disputas de proyectos que estaban asociados a temporalidades se volvieron a expresar en esta sucesión gubernamental. Por eso te digo, estamos en tiempos distópicos, porque no,
por un lado, digamos, la utopía de la nueva izquierda y el gobierno de Boric, y después este periodo de gobierno que se le denomina de emergencia y Claro. que no quiere proyectar futuros más prometedores, más que administrar la contingencia de lo emergente que representan las fuerzas neoconservadoras de José Antonio Cast. Mm. Y en ese sentido ya entremos en materia de lo que ha sido, ¿no? La izquierda, cómo se ha conformado en el último tiempo, cómo llegamos a lo que fue el gobierno, bueno, todavía es, pero estamos terminando el gobierno del presidente Boric. Em, y cómo se configura ahora la izquierda como una nueva oposición hacia adelante. Bueno, yo creo que los debates de la última semana han demostrado lo que tensionó permanentemente el gobierno de Gabriel Boric, y es que estamos en presencia de dos generaciones en disputa, dispuestas en partidos distintos. La ruptura evidente que tiene el socialismo democrático, que fue el sostén del gobierno de Boric, versus ciertos sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista, demuestran que eso nunca llegó a cuajar como un todo coherente y que eso le pasó la cuenta al gobierno, y que hoy día hay un sector de la izquierda, que es el socialismo democrático, que ve con suma urgencia la necesidad de repensar políticamente su papel, no solo de oposición, sino que qué significa ser socialista en este contexto contemporáneo, ¿ya? Y no solo ser una oposición instrumental, que yo creo que es una cuestión relevante. Y en ese sentido el Partido Socialista hoy día está muy remecido y buscando en el proceso de renovación que vivió entre el 73 y el 90 esas raíces de lo que significó repensar cómo se unían democracia y socialismo en un partido, digamos, que durante mucho tiempo rechazó la democracia como un régimen burgués, instrumental, etc. Y por otro lado tenemos una izquierda un poco más reactiva, una izquierda que que es el Partido Comunista, Ujú. eh, y el Frente Amplio, que de alguna otra manera está recién tratando de cuajar en términos ideológicos qué es ser una fuerza progresista, porque ellos hablan de progresismo, una fuerza progresista en un contexto de crisis del neoliberalismo, de crisis de las formas de administración de los conflictos globales, de crisis climática, de crisis de las adhesiones ideológicas tradicionales. Entonces, yo creo que vamos a tener tres izquierdas en lo que Mm. queda, en lo que se viene hacia adelante, tres izquierdas que están tratando de conformar una oposición instrumental y por otro lado hacer la discusión dolorosa digo dolorosa porque nace de una autocrítica, tiene que nacer de una Mm. autocrítica relevante que permita repensar hoy día el ser de izquierda en el mundo contemporáneo. O sea, nosotros en Chile somos uno de los pocos países del mundo donde todavía existe un partido que se llama Partido Comunista, un partido que se llama Partido Socialista. El Partido Socialista durante mucho tiempo ha retrasado la discusión de si va a dar el salto a una gran alianza con el PPD, con lo que queda del radicalismo, para formar el Partido Socialdemócrata que existe en muchos otros lugares del mundo, y hacia donde conducía un sector de las reflexiones de la renovación en la década de los 70 y los 80. Entonces, creo que ahí es donde uno ves el tiempo del pasado, cómo se inmiscuye en este tiempo del presente y las experiencias generacionales de los actores que vivieron esos distintos momentos. O sea, cuando uno escucha a José Miguel Insulza, estamos hablando de esa generación que vivió el trauma del golpe, que no es lo mismo que Álvaro Elizalde y que no es igual que Paulina Bodanovich. Entonces son generaciones que en el Partido Socialista también están disputando nociones del tiempo y de su experiencia respecto de hasta dónde debe llegar el proceso de reformulación teórica y política que debe vivir el Partido Socialista en Chile, como Qué, ejemplo. claro, ¿no? Qué complejo verlo tan fragmentado, como usted dice, que se vienen tres izquierdas, digamos, hacia adelante, que uno esperaría que pudieran trabajar en una cierta cohesión. Em,
Y creo yo que también es inevitable plantearse que, bueno, tiene que haber una especie de análisis de qué falló, qué no resultó en esta última elección, qué estamos viendo a nivel de mensaje, porque esta fragmentación la gente la percibe, a lo mejor no con el nivel de detalle que podemos conversar, pero como que hay una sensación de a quién nos aferramos, tampoco es que tengamos caudillos visibles, a quién le creemos, a quién no le creemos, porque ahora no sé qué le depara el futuro a Janet Jara, pero particularmente, si no tuvo el apoyo que se esperaba, es complejo imaginarla en un próximo escenario similar. En primer lugar, yo creo que es mejor hablar de líderes que de caudillos. Ujú, Yo creo que hoy día estamos en un momento de reubicación ujú, de los distintos actores. Es temprano para decir que la izquierda no se va a reunir. Yo creo que sí, en términos parlamentarios van a haber uniones, pero son uniones, uno podría decir, instrumentales, como te decía yo. O sea, lo más triste que uno ve es que no hay capacidad en el corto plazo de que una izquierda reflexione conjuntamente, porque las brechas generacionales que están instaladas en los distintos liderazgos y en la constitución de los partidos no son solo experiencias de diferencias etarias, son diferencias de cuál va a ser la experiencia que va a articular la relación pasado-presente para organizar el futuro. Por eso para mí es tan ujú. importante estudiar el tema de los tiempos y en un proyecto que yo estoy formulando ahora para continuar mi investigación, tiene que ver con pensar, por ejemplo, 3 momentos históricos en Chile donde intelectuales, porque yo trabajo mayoritariamente intelectuales políticos, disputaron y construyeron los futuros, porque los futuros también se construyen. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos 3 izquierdas que no nos están ofreciendo futuro, no nos están ofreciendo futuro posible, no nos están construyendo esos discursos respecto hacia dónde queremos ir. ¿Y quién construye futuros? Los futuros distópicos de la derecha. Y por eso es tan importante entender que lo de Kast responde al escenario nacional, pero está muy conectado con lo que está pasando a nivel mundial. O sea, Milei, Meloni, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador. O sea, creo que lo que están ofreciendo hoy día en términos distópicos la derecha son esos futuros quebradizos, emergentes, que son esos futuros eh, construidos desde el temor, que desde allí son capaces de erosionar profundamente las condiciones institucionales de la democracia. Y eso es lo más terrible de que esos futuros que se están construyendo, porque a veces la gente cree que las utopías y las distopías solo las construye la izquierda, ¿no? La derecha también las construye y convencen, han convencido a un sector importante de la población en Occidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la izquierda se quedó huérfana de esa posibilidad y mientras no la autocrítica no llegue, digamos, a un lugar de fondo, eso no va a ocurrir. Y hoy día la derecha tiene unos futuros que uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ellos, unos futuros que sí convencen, que sí seducen y están basados básicamente en la administración del temor, la administración del miedo al futuro, por eso es tan distópico, y la administración de esta idea de la sociedad del cansancio, la sociedad de la emergencia, la sociedad del fin de los relatos omniabarcadores. Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico donde estudiar la producción de los tiempos futuros es relevante. Yo en mi próximo proyecto de investigación voy a estudiar 3 momentos históricos, el momento de los años 60-70, donde florecieron los grandes proyectos de la izquierda, pero también los proyectos de la derecha, la década y los inicios de la transición, donde pasamos, yo digo, ahí en los 60-70 está la construcción de la utopía, a principios de los 90 está la construcción de la utopía, es decir, los momentos donde estamos preocupados por las condiciones de lo contingente,
las condiciones de lo que tenemos que administrar y los momentos distópicos del 2019 hasta el 2022. Entonces creo que todavía hay mucho que conversar sobre el tiempo histórico. El tiempo no puede ser simplemente una medida para administrar nuestro calendario. El sentir, por ejemplo, que nos falta tiempo, esa sensación que tenemos de angustia de que andamos corriendo para todos lados, es una construcción social que tiene que ver con las formas en las que construimos nuestra experiencia del ser y estar, donde la hiperconectividad también genera esta sensación de que el tiempo pasa más rápido, que el tiempo no te alcanza, y son en esas condiciones materiales donde se puede imaginar el futuro. Y creo que eso históricamente requiere un estudio pormenorizado, y un estudio más sofisticado de lo que normalmente estamos acostumbrados a reflexionar sobre el tiempo. Sin duda, y hay, bueno, antes de pasar a nuestro segmento final, que es en el fondo cómo esa investigación y todo ese trabajo logramos que llegue a Mm. nuestras audiencias, que llegue a la sociedad en general, hay algo que me quedó dando vueltas. Claro, usted mencionaba esta concepción que crea también la derecha, y lo analizábamos en un capítulo pasado con el profesor Patricio Moya, a nivel de los discursos y cómo se genera esta sensación, por ejemplo, del miedo, cómo se trabaja eh, el hecho de convencer a la gente de que internalice esto y lo vea como una realidad, más allá de que lo sea o no. Em, y eso versus a los mensajes que han tratado de construir desde la izquierda, porque da la sensación de que no están conectando con su gente. Entonces vemos a estas figuras nuevas o relativamente nuevas, como son el presidente Boric, Camila Vallejo, en fin, y uno dice, tienen el discurso y volvieron al pasado. Boris tomó mucho de Allende para sí Mm, mismo, mm. em, pero es como que una persona, un tipo que salió y tuvo su carrera universitaria, no es eh, quizá la persona más adecuada para hablarle al obrero, como que siento que hay ahí un tema Mm. de mezclas de discursos que no están que no llegan a converger. Bueno, yo creo que primero, los obreros, el mundo trabajador es bastante más complejo y vive situaciones distintas de cómo se comprendían hace 40 o 50 años atrás. Claro. Hoy día, el tema de la audiencia y el tema de a quién le hablas políticamente es un tremendo tema, digamos, para investigar. Yo creo que cuando tenemos medios de comunicación colonizado absolutamente por fuerzas neoconservadoras, es difícil que tus discursos de otros grupos puedan llegar. Hoy día hay que encontrar nuevas formas de divulgación, hay que encontrar nuevas formas de comunicación y tenemos que quitarnos algo que tiene la izquierda tradicional de elitista, porque tiene ese discurso Ujú. elitista que efectivamente no logra ser modulado ni traducido para ser comprendido yo no ni siquiera voy a decir el obrero, voy a decir la gente común y corriente, Ujú. porque incluso alguien universitario, tampoco hoy día las prácticas de lectura son distintas. Entonces, si nosotros, si la izquierda, digamos, no nosotros, si la izquierda, si los investigadores no somos capaces de generar mecanismos de divulgación eh, que sin quitarle la densidad a las cosas que queremos decir, no somos capaces de transmitirla en un lenguaje sencillo, que haga inteligible la realidad y que se diga, oye, la realidad está en disputa, la realidad es algo que se construye, o sea, es, no sé si todo el mundo es capaz de darse cuenta de cómo cambió la agenda periodística después de que ganó Kast. O sea, es impresionante eso para poder analizar cómo inciden los medios de comunicación en ello. Y estoy hablando solo de los medios de comunicación tradicionales, que no sé Ujú. hasta qué niveles de audiencia llega. Entonces yo creo que esas son las preguntas precisamente porque cuando la izquierda logró conectar
con un sector importante de la población, cuando le hablaba al obrero desde la matriz clasista, cuando le hablaba al obrero pensando que las condiciones sociales de producción son lo que determinan parte de la identidad histórica del mismo. Hoy día no puedes hablar de eso cuando ya han pasado tantas discusiones sobre la identidad de múltiple y a veces yo siento, incluso por ejemplo, a veces en trabajos que me ha tocado revisar de estudiantes de egresados del doctorado de historia de acá, que el obrero que ellos están estudiando es un obrero que existe solo en la imaginación de la tesis doctoral de historia, porque el obrero es una figura distinta hoy día, el trabajador es una figura distinta que se moviliza por cuestiones que no estaban en los escritos de Marx, para decirlo así en términos bien Claro. vulgares y en términos bien como coloquiales o reduccionistas, porque en realidad es más que eso. Pero hoy día no podemos nosotros pensar que los sujetos eh, hay una correlación, y es un discurso que, o sea, es un análisis que viene hace mucho tiempo en las ciencias sociales, que hay una correlación casi matemática entre las condiciones sociales materiales en las que yo vivo y mi conciencia de clase con su referente inmediato, posición política en el escenario electoral. No existe esa correspondencia unilineal ni secuencial. Eso es un error y hay un sector de la izquierda que le cuesta desprenderse de ese error. Y creo que mientras eso no ocurra y la teoría de la identidad de múltiples, desde Foucault, pasando por Judith Butler, al feminismo, etcétera, que aperturaron nuestras vistas a decir no existe esa correspondencia, o sea, alguien puede ser muy pobre y votar a alguien que no representa sus intereses, digamos, que podrían devenir de una experiencia material, es porque no existe esa correspondencia, está en disputa. Y pensar que viene por consecuencia lógica ha sido un error en términos electorales, en términos de construcción de proyectos políticos y en construcción también de políticas públicas. Absolutamente, no, le agradezco muchísimo ese análisis porque es algo que personalmente siento que cuesta ver y uno piensa en ciertas incongruencias al conversar con algunas personas y dice, oye, tú votaste acá, pero esta es tu realidad. Entonces, es complejo Y tener sí, esas porque conversaciones. la realidad es Eh, algo que está en construcción. Y entonces exactamente. no es que eh, exista una realidad así pura, dura, material, que claro, debería determinar tal cosa. Si eso fuera así, sería bastante más simple el mundo. absolutamente. Y bueno, para ir ya cerrando, pensando nuevamente en nuestra audiencia que nos están viendo, escuchando, ¿cuál sería el mensaje a raíz de lo que hemos conversado de Cristina Moyano para nuestra audiencia? Bueno, que yo creo que estos programas que la Facultad de Humanidades ha liderado a través de Luciano, de toda de la Escuela de Periodismo, el área de vinculación con el medio de la facultad, son un esfuerzo de verdad muy comprometido, un esfuerzo de compromiso por tratar de hacer llegar resultados de investigación a personas que a veces por las métricas, la forma en la que circula el conocimiento, no tienen acceso. Yo creo que si alguien escucha estos podcasts y después dice, oh, voy a buscar a esta académica o a este académico porque me interesó este tema y quiero profundizarlo, hemos hecho algo importante que tiene que ver con democratizar el acceso al conocimiento. No podemos mantener el conocimiento en espacios de élite donde el conocimiento termina siendo un objeto de consumo para un grupo muy selecto de la sociedad y así no podemos colaborar con el rol, cumplir con nuestra misión de educación pública, que es hacer que ese conocimiento sea socialmente pertinente. Y yo creo que programas como este nos acercan a esas audiencias que queremos llegar y ojalá que después de escuchar aquello, camino a la casa, mientras está trotando, haciendo lo que sea, diga, oh, en algún momento voy a descargar, voy a buscar en internet un archivo que me permita llegar a esto que la profesora dijo por un podcast. Creo que en ese sentido me parece que es muy valioso el ejercicio de divulgación científica que tiene como compromiso la Facultad de Humanidades y que tiene como misión una universidad pública y estatal como la Universidad de Santiago de Chile.
Sin duda eso es lo que nos convoca, esa es nuestra misión. Decana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y así concluimos este capítulo de Palabra FAO. Comprender nuestro pasado reciente no es solo un ejercicio académico, es una herramienta clave para leer el presente y pensar el futuro de manera más consciente y colectiva. Agradecemos a la doctora Cristina Moyano Barahona por compartir una mirada histórica y crítica sobre estas materias y por mi parte me despido. Soy Luciano Guzmán y los invito a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales para no perderse los próximos episodios de Palabra FAO, donde seguiremos transformando investigación académica en conversación pública. Hasta la próxima.